La idea de hoy es retomar algunos de los ejes que se trabajaron en el módulo anterior, que tienen que ver con la prevención integral fundamentalmente, y las maneras de lo que podríamos decir prevenir el consumo problemático de sustancias, no solamente diría yo en educación, sino a nivel más global o más integrado. En principio lo que podríamos decir como para iniciar esta conversación es que la escucha es un instrumento central. En cualquier disciplina, la escucha, la palabra y la mirada son centrales en función de que van a determinar el sentido de la intervención. Incluso diría que también la escucha es un instrumento clave para la inclusión social. Yo creo que el neoliberalismo todavía nos ha dejado secuelas donde hay instituciones que todavía no escuchan, hay profesionales que todavía no escuchan, hay personas que todavía no escuchan. Entonces la circulación de la palabra, aún hoy, 10 años después, diría yo, 11 o 12 años después de la crisis del 2001, seguimos teniendo ruidos en esa escucha. Y bueno, trabajar la escucha es una manera clave, diría yo, como para poder trabajar todo el tema de la prevención de las adicciones, como puede ser cualquier otro tipo de tema. Pero bueno, vamos a focalizarnos en prevención de las adicciones. Cuando hablamos de escucha activa, como está programado dentro de la planificación que hizo el Ministerio, estamos hablando justamente de eso. La idea de pensar la escucha como un elemento clave para poder no detectar quién consume o quién no consume, no detectar quién tiene consumo problemático o no consumo problemático, sino justamente escuchar las capacidades, habilidades y potencialidades que esa persona tiene. Es decir, haciendo un poco de esfuerzo, diría, sería la idea de escuchar el lazo social, tratar de escuchar cómo el lazo social es posible de ser reconstituido, cómo la sociedad es posible de ser rearmada y básicamente la posibilidad de sostener nuevas amalgamas sociales que son las que estamos necesitando en este momento a partir de la crisis que mencionábamos antes. Pensar la escucha no solamente es pensarla desde la escucha en sí misma, sino también desde la palabra y desde la mirada. Y este punto que venimos planteando de pensar la escucha se vincula, diría yo, estrechamente con el módulo anterior que tiene que ver con la prevención integral en este tema. Es decir, cuando nosotros pensamos en una prevención integral estamos pensando en componentes sanitarios, culturales y sociales que deben ser articulados, que pueden ser utilizados en función de un horizonte claro. Yo diría que el horizonte que tiene la prevención en cualquier área es la reconstrucción del lazo social, la reconstrucción de una sociabilidad perdida que se pierde lentamente a partir de la imposición del neoliberalismo en nuestra sociedad, yo diría desde los inicios de la dictadura militar hasta que explota en la crisis del 2001. O sea, son muchos años de construcción de subjetividad, muchos años de interacción intersubjetiva que van construyendo nuevos sujetos de intervención, nuevos sujetos de conocimiento que necesitan ser escuchados tal vez en sus lenguajes novedosos, en sus formas de expresar. La escucha no es solamente la escucha activa, no es solamente es escuchar. La escucha implica el uso de la palabra por parte nuestra, por parte de quienes hacemos prevención o quienes hacemos intervención en docencia o en asistencia, y también la escucha implica la mirada, o sea, va conjugado, diría yo, el tema de escucha, mirada y palabra en función de una misma cosa, por decirlo de una manera rápida, donde, bueno, en este punto le damos como mayor importancia a la cuestión del escuchar. ¿Escuchar qué? Escuchar, como decíamos antes, capacidades, habilidades, posibilidades. Podemos dar muchísimos ejemplos donde de repente puede surgir alguna cuestión que se produzca una ruptura, un cambio en la vida de la persona con la cual estamos trabajando o en el grupo sobre el cual estamos trabajando, a partir de que supimos escuchar la posibilidad de esa ruptura. Por ejemplo, si estamos frente a un grupo, frente a una persona que de repente descubre que tiene alguna capacidad vinculada con la escritura, vinculada con la lectura, vinculada con, no solamente con lo artístico, diría yo, sino también vinculado con lo técnico, con lo profesional o con el trabajo.
y lo seguimos visualizando solamente como algo imposibilitado por el consumo problemático de sustancias, nos perdemos la posibilidad de escuchar una salida. Y no solamente nos perdemos nosotros esa posibilidad de escuchar una salida, sino que hacemos perder a ese otro la posibilidad de esa salida, y esa salida se va a demorar tal vez mucho tiempo o tal vez para siempre. Con esto estoy diciendo lo siguiente. El neoliberalismo produce rupturas biográficas. Una ruptura biográfica significa básicamente que mi vida cambia a partir de que algún acontecimiento fuerte la atraviesa. La escucha, tanto en intervención como en prevención, implica construir una nueva ruptura biográfica que permita encontrar, digamos, un viso de entrada, un hiato, un lugar por donde reconstruir, revisar esa posibilidad o esa capacidad, digamos, de incluirse y de relacionarse nuevamente con otros desde el punto de vista social. En este punto lo que plantearía es que la escucha es un instrumento de inclusión social, no es solamente saber escuchar una entrevista o saber escuchar una demanda o saber escuchar algo que nos dice un padre, un docente, un estudiante, un niño, sino que la escucha, si uno la pensamos de una perspectiva activa, como está planteada en el programa, vuelvo a decirlo, es un instrumento de inclusión social. Cuanto más capacidad de escucha tengamos, cuanto más capacidad de escucha tengan nuestras instituciones, más capacidad de inclusión social van a tener. En la medida que las instituciones no escuchen, en la medida que los profesionales no escuchen, menos son esas capacidades de inclusión. Esto se puede ver básicamente en la práctica, es decir, las instituciones siguen esperando un sujeto para intervenir. Nosotros hemos trabajado bastante con ese tema a partir del concepto de sujeto inesperado, y el sujeto inesperado es un sujeto que no tiene palabra, es un sujeto que ya está visualizado, y a partir de esa visualización, yo diría, relacionada con estigmas y con construcciones sociales en términos de sistema de transgresión, va a ser escuchado de una manera peculiar. Es como que va a ser escuchado en otra frecuencia. No sé si me estoy explicando bien, pero la idea es como que un joven nos está planteando algo relevante de su historia de vida y nosotros escuchamos una parte pequeña de esa cuestión que nos está contando, y siempre la institución va a tender a escuchar más en presente que linealmente lo que esa historia de vida construyó y cómo hubo una serie de condicionantes sociales que llevaron a la presencia de esta demanda de escucha en este momento. Esto es lo que yo llamaría básicamente una lógica de escucha activa que puede transformarse en un instrumento eficaz en la prevención de las adicciones, que es más o menos como está planteado en el propósito del programa. No hay diálogo intergeneracional sin escucha, pero también no hay diálogo intergeneracional sin palabra y sin mirada. Es decir, también yo sumaría la escucha a la mirada desde el punto de vista de que nosotros podemos pensarlo prácticamente desde la práctica cotidiana. Hay miradas estigmatizantes. Hay un autor brasileño que habla de miradas que manchan. Es decir, una mirada despectiva, una mirada que ponga al otro en un lugar, o lo ratifique en un lugar de exclusión, o lo ratifique en un lugar de alguien que atenta contra el todo social, o que lo ratifique en el lugar de la disrupción, el ámbito escolar, que es, bueno, esto es Ministerio de Educación. Esa mirada ya lo está manchando, ya lo está como poniendo en ese lugar solamente con el gesto. Imagínense cómo esto se complica si este gesto va acompañado de una ausencia de escucha y un cercenamiento de la palabra de ese otro para poderse expresar, para poder poner en palabras lo que le está pasando. Muchas situaciones de conflicto que vivimos en las instituciones yo creo que tienen que ver con esta cuestión, con que ante la ausencia de palabra, tanto desde la perspectiva de la escucha como el bloqueo que produce el estigma en ese otro, lo que lleva a esto como consecuencia es una cuestión que algunos llaman de pasaje al acto. No sé, no es mi terreno la psicología, pero sí yo lo llamaría como que al no ser escuchado, al no estar presente la palabra, el que va a ser mi lenguaje va a ser el cuerpo.
Entonces nos asombramos o nos escandalizamos cuando vemos un recreo en una escuela donde lo corporal predomina por encima de la palabra. Entonces pensamos, este recreo es violento, y este recreo tal vez sea violento, pero es violento por una falta de circulación de la palabra. Entonces, en este aspecto, la circulación de la palabra, en tanto escucha de ambas partes, en tanto el habla en sí misma, en tanto la mirada, en sí misma también se construye como instrumento de intervención, como decíamos antes, y como instrumento de prevención. Para decirlo de una manera más concreta o más a modo de ejemplo, ¿cómo pensar estrategias de prevención? Diría yo, estrategias de prevención que permitan que la palabra del otro sea escuchada. Estrategias de prevención que permitan que la palabra del otro sea escuchada, no solamente es lo discursivo, hablado, sino que la palabra puede ser escuchada a partir de una expresión plástica. La palabra puede ser escuchada a partir de un graffiti, la palabra puede ser escuchada a partir de una fotografía, la palabra puede ser escuchada a partir de un dispositivo grupal. Incluso creo que nos tenemos que formar, todos los que estamos en el ámbito de la docencia, en saber interpretar los nuevos lenguajes corporales que tienen que ver con las nuevas corporalidades que tenemos en el siglo XXI. Corporalidades que también se construyen dentro del contexto de la crisis neoliberal, no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial. Entonces, metafóricamente hablando, diría, bueno, escuchar, la escucha como instrumento central no solamente es escuchar en el oído, sino que es escuchar el cuerpo, y esa escucha es una escucha de la mirada. Y también escuchar la institución. Escuchar la institución es escuchar el ruido de la institución. El ruido de la institución son las distintas voces que la institución tiene, y ese ruido de distintas voces que las instituciones, escolares tienen, también nos están hablando de algo marcado por la incertidumbre, por las dificultades, por una idea de no futuro, y por una idea también de crisis, yo diría de mandato fundacional que ha tenido, digamos, la educación, sobre todo a partir de la implantación de este modelo neoliberal, primero por terrorismo de Estado y luego por terrorismo de mercado. Es decir, el mandato fundacional de la escuela sigue siendo bastante complejo de ser cumplido. En ese punto creo que la escucha, entre todos, no solamente la escucha como instrumento central, cuando pensamos en la escucha inmediatamente pensamos en ese otro sobre el cual se pretende intervenir, diría, la escucha también tiene que ver con cómo nos escuchamos dentro de los equipos de trabajo, cómo se escucha salud y educación, cómo se escucha salud y educación y algún ámbito específico en este terreno del consumo problemático de sustancias, y ahí también hablaríamos de otros puntos u otros puntos de encuentro posibles vinculados con la escucha. Yo creo que sería un error centrar el concepto de escucha solamente a que aprendamos a escuchar a ese otro, sino que hay muchas otras más cosas para escuchar que tienen que ver, diría yo, con el lenguaje institucional, voy a decir, el lenguaje de las instituciones, el lenguaje de las políticas sociales, que no implica leer una política pública, leer un programa, sino interpretar y entender cómo esto se inserta, dialoga, se inscribe en una sociedad como la nuestra. Una sociedad como la nuestra, una sociedad como la nuestra desde el punto de vista latinoamericano, porque ahí sí yo marcaría una singularidad. Nuestros estados-nación, si nos comparamos con Argentina, Bolivia, Brasil, hablemos de los estados, un poco de los estados de la región, cuando construimos políticas sociales, cuando construimos nuevas formas de institucionalidad, siempre las nuevas se están construyendo con otros, donde es muy importante la presencia de movimientos sociales, por ejemplo, o de agrupaciones, o de, distintos actores que no están previstos en las mallas curriculares o en las reglamentaciones de que participen, y de hecho están participando, y de hecho han enriquecido, en mi humilde opinión, las políticas públicas. Doy un ejemplo sencillo que tiene que ver también con la escucha. En el Estado argentino, a partir del gobierno de Néstor Kirchner, supo escuchar el reclamo de los derechos humanos. Supo escuchar a las madres de Plaza de Mayo, supo escuchar a las abuelas de Plaza de Mayo y supo escuchar a los organismos de derechos humanos. Esa escucha se transformó
en activas políticas de derechos humanos que hoy son de punta a nivel mundial, que no solamente son interesantes políticas de derechos humanos, sino que también son eficaces políticas de derechos humanos que bueno, ya empiezan a ser utilizadas no solamente en nuestro país, sino en otros países de América Latina. Fíjense, digamos, la variación que tiene esta noción de escucha, y creo que es central en toda profesión interventiva. Es decir, un médico que no escucha es un médico que transformó la palabra en recetario. Es decir, un médico que no escucha es un médico que trata de no mirarme, de no mirar a ese otro. Trata de no escuchar porque lo que diga ese otro tal vez le confunda en su diagnóstico. Esa palabra va a circular más por la tecnología, por las imágenes, por los estudios especiales que por la palabra de ese otro. Y ahí lo que reemplazó a la escucha y la palabra es simplemente la imagen, la técnica de laboratorio y la devolución. Es también a partir de un escrito, que es un pequeño recetario, donde se indica o se prescribe la cuestión. Entonces creo que si miramos disciplina por disciplina del campo interventivo, la medicina, la psicología, el trabajo social, la terapia ocupacional, la enfermería y por supuesto la pedagogía, creo que también es necesario hacer una profunda autorreflexión en función de qué escuchamos, de cómo escuchamos y de qué estamos escuchando. Y muchas veces, si empezamos a mirar eso, tal vez encontremos que estamos escuchando lo que queremos escuchar. Y si estamos escuchando lo que queremos escuchar, ya la idea de escucha como elemento central de prevención de las adicciones se desvanece, se difumina y deja de tener sentido. Entonces, esto nos llevaría a viejos esquemas, donde obligamos a ese otro a ser escuchado, donde lo ponemos en un aula y le damos nuestra perspectiva acerca del consumo problemático de sustancias, los alertamos con respecto a que estas drogas son buenas, estas otras drogas son malas, estas son muy malas, esta es la composición química, es decir, volveríamos a lo que seguramente Alberto trabajó con ustedes, que es el concepto de prevención específica y que ha demostrado su fracaso en los últimos, yo diría, 40 años a nivel mundial, y que incluso esa falta de escucha, esa falta de diálogo, bueno, no es casual que a la Argentina llegue en épocas de dictaduras militares y que llegue también exportada geopolíticamente por parte de los Estados Unidos, un país que ha demostrado su tremenda incapacidad en la prevención y en la asistencia del consumo problemático de sustancias. Durante mucho tiempo nosotros compramos esos modelos de no escucha para seguir la línea de lo que me presentan, lo que me propusieron que presente. Línea de escucha es decir, una línea donde el discurso va de un solo lado para el otro lado tiene que escuchar y esa escucha se hace nula, incluso hasta habría que estudiarlo, pero siempre uno tuvo la intuición de que esta manera de habla que produce esta manera de escucha es fuertemente contraproducente. Es decir, creo que es conocido, lo hemos dicho en otras oportunidades, pero vale la pena recalcarlo en este punto. Es decir, toda afirmación que no permita diálogo vinculado con el consumo problemático de sustancias va a generar más problema que resolución del mismo. Entonces, la escucha también la podemos pensar desde esa complejidad, la complejidad de cuando hacemos una acción preventiva hay un juego de habla y un juego de quién emite y quién recibe, si vamos a los viejos conceptos de la comunicación social. Y ese juego es un juego de palabra y de escucha. Y también yo sumaba desde el principio la cuestión de la mirada, y esta cuestión de la mirada es proponernos entender las situaciones que vivimos como textos. Es decir, si observamos un recreo, si observamos determinado comportamiento en el aula, si observamos determinado interés o desinterés frente a determinadas cuestiones que estamos planteando como docentes,
ese punto es una textualidad, creo que ese punto es algo a ser leído en la medida que es, ahí se mezcla la palabra, la mirada y la escucha, y ahí podemos tal vez tener más instrumentos para comprender y explicar qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que está pasando en ese espacio que a veces se nos presenta como muy complejo. Si no abrimos un lugar a la escucha, lo más probable es que ocurra lo que generalmente ocurre, que la institución se endurezca, cuando no escucha lo que quiere escuchar, que el profesional se endurezca cuando no escucha lo que quiere escuchar y direccione su intervención en la búsqueda de esa palabra que después va a aparecer, pero va a aparecer forzada en ese otro, vinculada con lo que yo deseo que ese otro escuche. No sé si me explico, pero si voy a un ejemplo en ese punto, nosotros venimos de experiencias donde, por ejemplo, en jóvenes en conflicto con la ley, se los quería escuchar arrepentidos, cuando en realidad lo que habría que haber escuchado era su trayectoria de vida. Habría que haber escuchado el sentido de por qué se está en conflicto con la ley. Habría que haber escuchado una perspectiva histórico-social. Entonces, ante la ausencia de esa escucha más, más dialógica, más holística, más histórico-social, lo que aparece como respuesta desde la institución y desde quien interviene es una no escucha y una devolución que, como no escuchó, va a ratificar a esa persona en ese lugar de, bueno, vos sos un joven en conflicto con la ley, lo primero que tenés que hacer es pagar por esto que cometiste contra la sociedad. Es decir, no hay posibilidad de intercambio en ese sentido, y sabemos que ese tipo de intervenciones traen más complejidad que resolución, al estilo, como decíamos antes, de esas intervenciones de tono preventivo que planteaban más complejidad en el consumo problemático que resolución del consumo problemático. Creo que es un tema bastante largo, diría yo, bastante complejo. Ustedes van a tener material escrito sobre esto y bueno, vamos a compartirlo, seguramente vamos a tener formas de interacción dentro de este programa que estamos construyendo, y parece un tema chiquito, parece un tema pequeño, es decir, bueno, hay que escuchar, aprendamos a escuchar, pero aprender a escuchar creo que forma parte de la trayectoria profesional de cualquier disciplina, vuelvo a decir, interventiva, llámese trabajo social, pedagogía, terapia ocupacional, etc. Psicología, medicina. Creo que incluso tenemos que escuchar contextualizado, porque las escuchas varían según las épocas y los lenguajes varían según las épocas. Entonces, a mí en lo particular me interesa escuchar no solamente lo que la persona me está diciendo, sino lo que la persona intenta decirme, tal vez a partir de su postura corporal, o tal vez en función de cierto gusto musical que tiene, o tal vez en función de las características socioculturales del lugar donde vive. Entonces estoy construyendo una escucha, diría yo, para hablarla en términos bien latinoamericanos, una escucha situada, una escucha territorializada, una escucha que tiene que ver con el barrio, una escucha que tiene la ventaja de articular lo macrosocial, lo territorial y lo microsocial, que es el momento donde estamos interviniendo o el momento donde estamos trabajando con el grupo, con el barrio, con la escuela, con la institución, que eso sería lo micro. Pero para poder entender eso, para poder comprender y explicar eso con mayor detalle, necesitamos una escucha que sepa atravesar lo macro, singularizarse en el territorio y resingularizarse en las connotaciones y características peculiares que pueda tener la institución, el grupo, incluso la persona, que puede ser el joven, el padre o el propio docente, trabajador social, psicólogo, etcétera, que está interviniendo. De ahí que
Creo que esto es un tema largo para trabajar, pero creo que desde este punto de vista tomaríamos el concepto de escucha como condición necesaria del diálogo intergeneracional. Es decir, sin diálogo intergeneracional no hay escucha. Es decir, es como un simulacro de escucha. Porque cuando estamos hablando, cuando estamos emitiendo conceptos, ya estamos haciendo un juego intergeneracional. Porque lo que yo pueda decir, lo que cualquiera de nosotros pueda decir, no está inventado por nosotros. Viene de discursos que nos preceden, vienen de nuestra memoria colectiva, vienen de nuestra construcción subjetiva y vienen básicamente de nuestra historia de vida personal, que no es nuestra historia de vida solamente, sino que remite a nuestro barrio, a nuestros amigos, a nuestros familiares, a nuestros padres, a nuestros abuelos, etc. Entonces, cuando estamos hablando, cuando estamos interactuando y cuando estamos escuchando, vuelvo a la escucha, también escuchamos un sujeto histórico social en esta lógica o en esta perspectiva. Estamos escuchando a alguien que plantea algo o que dice dos palabras que expresan determinado malestar, pero esas dos palabras no son dos palabras que aparecieron porque sí o dos palabras que aparecieron porque están de moda, sino que esas dos palabras inevitablemente están atadas a una historia colectiva, una historia de memoria colectiva, una historia sociocultural que construyó a ese sujeto incluso desde antes de que naciera. Si nosotros recortamos la escucha en esas dos palabras y a partir de ahí operamos, a partir de ahí hacemos, a partir de ahí programamos, creo que no estamos escuchando de ninguna manera. Estamos haciendo, como yo dije antes, un simulacro de escucha. Así como escuchamos, decimos, bueno, este es el lugar de la escucha, este es el lugar de la acción, y creamos una especie de fantasía de la escucha. Entonces, no hay escuchas si no entendemos que es diálogo intergeneracional. Y ahí, en ese punto, si hablamos de diálogo intergeneracional, también podríamos plantear la idea de que el neoliberalismo nos hizo vivir siempre en presente y nos cortó el diálogo intergeneracional. Entonces, la escucha, la intervención, el sentido de la política pública que venimos trabajando en la Argentina en los últimos años, tiene que ver también con reconstituir esas lógicas, con reconectar esto que antes había sido cercenado, fragmentado, no solo en términos de la social, sino también en términos de memoria. Esta idea de mirar solo el presente era lo que marcaba las políticas públicas de la década de los 90, donde se hacían, diría yo, pormenorizadas y muy buenas descripciones de lo que estaba pasando con la persona, pero lo que veíamos en ese momento era solo una fotografía y nos impedía ver el desarrollo de por qué esa persona había llegado al lugar donde estaba y por qué ese lugar donde estaba requería algún tipo de atención o de intervención. Entonces la escucha estaba recortada en el puro presente. La propuesta o una propuesta podría ser empezar a pensar la escucha desde una connotación, como decíamos antes, histórico-social, y ahí sí, creo que ahí cumplimos con esta idea de pensar la escucha como condición necesaria del diálogo intergeneracional. Por otro lado, entender la escucha como interpelación a las prácticas como eje de prevención, bueno, ya algunas cosas dijimos, pero creo que un modelo de prevención que no escuche no sirve. Y si hacemos un poco de historia de los modelos de prevención, lo que más experiencia lamentablemente tenemos en Argentina son de modelos de prevención en adicciones que no escuchan. Son modelos de prevención en adicciones que piensan que con el solo hecho de introducir el mensaje, con el solo hecho de introducir el mensaje van a construir una nueva subjetividad, van a hacer que esa persona replantee su relación posible con las sustancias, con la que tiene, con la que podría tener o con la que tuvo, y que a partir de ahí mágicamente la cuestión se solucionó. Como dije antes, esto ya ha demostrado décadas de fracaso. Entonces, ¿cómo escuchar?
es una pregunta interesante para hacernos en términos de prevención inespecífica de las adicciones. Y el cómo escuchar, por suerte, desde nuestro humilde punto de vista, no tiene ninguna receta. El cómo escuchar es algo que se construye en el día a día, que es algo que se construye en la singularidad de cada espacio microsocial, vuelvo a decir, en esa singularidad de espacio microsocial mediatizada por el territorio y mediatizado por lo macrosocial y por el clima de época. Otro punto, yendo más a lo pequeño, digamos a lo no tan macro, sería quiénes están capacitados para escuchar o habilitados para escuchar. Y ahí también, de vuelta, la tensión de paradigmas con el concepto del neoliberalismo, ¿no? El neoliberalismo creó la imagen del experto. Y el experto no solo aparece como experto, sino que la presencia del experto inhabilita al no experto. Entonces, los padres, los hijos, los amigos, los vecinos, los tíos, los sobrinos, etcétera, lo que fuese, como grupo de referencia, como grupo de pertenencia, como grupo de trama social continente, escucha hasta ahí. No sé si me explico, tiene como un límite en la escucha, porque durante muchísimos años se le dijo, ustedes no saben, ustedes no pueden, los que sí pueden son los expertos a través de los programas que los expertos van a ir desarrollando. En ese punto yo haría una apuesta, ¿no? En el sentido de decir, frente a un padre, frente a un vecino, frente a un familiar, frente a un amigo, el juego de la escucha y la palabra es a través de una pregunta, que sería, ¿qué puede hacer usted por él? ¿Qué puede hacer usted por el grupo? ¿Qué puede hacer usted por el barrio? Esto es lo que estuvo durante mucho y aún sigue estando, por representación social, fuertemente inhabilitado. Entonces digo, la capacidad de escuchar es una capacidad social, tiene que ver con la sociedad. O sea, incluso podemos tener momentos históricos de la Argentina donde había más capacidad de escucha que los que tenemos ahora y que los que tuvimos en los 90. Si vamos nos metemos dentro del ámbito de la educación, yo digo, la capacidad de escucha está en todos los actores que forman parte de una escuela. La capacidad de escucha está, y de hecho está hasta en la cultura escolar, la capacidad de escucha no solamente del docente, la capacidad de escucha del que trabaja en la escuela, la capacidad de escucha que puede tener una persona que trabaja desde ser profesor de algo o trabajar en limpieza. Yo recuerdo, si me permiten decir rapidito, una experiencia muy interesante que hicimos hace mucho tiempo atrás en la Patagonia, en una ciudad de Chubut, donde trabajamos el armado de unos jardines maternales comunitarios. Y el armado de esos jardines, el criterio era que para armar el jardín maternal todos tenían que decir qué jardín maternal querían. Y todo se implicaba, desde los cocineros hasta las maestras, pasando por los profesionales que también trabajaban en esos jardines que eran trabajadores sociales fundamentalmente y psicólogos. Se construyó una experiencia realmente interesantísima. Y yo a la distancia podría decir ahora que tal vez las intervenciones más interesantes eran de las cocineras, porque veían a los chicos comer en época de crisis, esto fue en la década de los 90, veían cuál era la demanda, estamos hablando de jardines maternales, ellos tenían la capacidad de escuchar y de observar movimiento de chicos y dieron pistas bastante claras de cómo tenía que ser la intervención comunitaria y nos dieron algunas enseñanzas a los trabajadores sociales, a los psicólogos y a los pedagogos que formaban parte de ese jardín. Ahora, si hubiésemos hecho esa experiencia sin cocineras, tal vez la experiencia hoy sigue existiendo, tal vez esa experiencia no existiría. Entonces, digo, creo que todos estamos habilitados para escuchar, pero también la habilitación para escuchar implica, digamos, el límite que cada uno tiene de escucha en términos del límite que tiene cada uno de intervención. Y eso también es como para definirlo desde la propia singularidad. Y agregaría también algo que va de la mano de lo que venimos conversando, que es la cuestión de la responsabilidad. Si no hay palabras circulando, no hay posibilidad de construir responsabilidad. La responsabilidad que se construye es solamente punitiva. Si no hay palabra que circule, si no hay mirada, si no hay escucha,
La única responsabilidad que se considera es una responsabilidad, diría yo, artificial, que es la de los reglamentos, la de los horarios, la de cómo hay que venir vestido, de lo que se hace en cada lugar y qué no se hace en cada lugar. Yo creo que la responsabilidad pasa por facilitar la posibilidad de recuperar espacios de socialización, espacios de encuentro, espacios de, vuelvo a decirlo, de circulación de la palabra, donde de hecho todos somos responsables. Digo a modo de ejemplo, si con un grupo de chicos en una escuela se intenta crear un grupo de teatro, ese grupo de teatro ya es un espacio de responsabilidad, porque va a haber que fijar horarios de reuniones, va a haber que definir con qué guión vamos a trabajar, va a haber que definir quién va a dirigir si es que no tenemos un director de teatro, va a haber que discutir un poco el argumento, va a haber que discutir quién hace cada papel, dónde lo vamos a filmar, para qué lo hacemos, y eso va a construir una forma de responsabilidad mucho más libre que la responsabilidad punitiva que diría, bueno, acá se hace un grupo de teatro a partir de 8 a 12 y ellos son los que forman el grupo y ellos no, porque consideramos que por, qué sé yo, problemas de atención, etcétera, no los incluimos en ese grupo. Y creo que, y lo digo como me animo a hacerlo como propuesta, escuchemos aquellos que consideramos los más complicados. Tal vez ahí vamos a encontrar muchas respuestas y muchas soluciones a problemas que se nos hace muy difícil reconocer. Reconocer que en ese otro hay un lugar de verdad, que ese otro que aparece como el más complejo, que aparece como el más difícil, es portador de una verdad y, bueno, es toda una, ¿cómo decirlo?, construcción de capacidades por parte nuestras para hacer que esa verdad pueda aflorar, pueda aparecer, pueda hacerse presente. Entonces ahí sí podríamos redondear, digamos, lo que venimos conversando y hacer una clara, digo yo, me parece, o fuerte relación entre lo que sería la escucha y la inclusión social contextualizada en la realidad de nuestros países de Sudamérica en este momento.